La ecuación de Nernst, ¿ah? La ecuación de Nernst sirve para corregir el voltaje cuando las condiciones no son estándar. Bien, vamos a recordar que los potenciales redox que aparecen en las tablas, ¿sí? En las tablas, esos potenciales están puestos para una atmósfera de presión, para concentraciones de 1,0 mol por litro, ¿sí? Y para 25 grados Celsius. Por lo tanto, si no se cumplen con esas condiciones, yo puedo llegar a corregir el voltaje de una semireacción o de una reacción redox entera usando la ecuación de Nernst. En la mayoría de los casos, los programas de quinto, por ejemplo, no es necesario corregirla porque nosotros no trabajamos con voltajes tan pequeños. Pero si ustedes trabajan, por ejemplo, lo que es una celda de concentración, que solamente utiliza un mismo par con distintas concentraciones, por ejemplo, una celda cobre, 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 ¿ah? O sea, con solución de cobre, cobre y cobre, de distintas concentraciones, lo que se llama celda de concentración, ahí el voltaje les va a dar muy pequeño. Y entonces es importante saber cuál es esa corrección, ¿tá? Porque estamos trabajando con concentraciones muy distantes a 1 molar. Pero bueno, vamos a ver cómo se aplica a un caso cualquiera. Vamos a suponer que tenemos una pila de Daniell, ¿sí? Una pila de Daniell que está formada zinc sólido, se oxida para dar zinc 2 más, acuoso más 2 electrones. Este es el ánodo de la reacción anódica, cuyo voltaje es de 0,76 voltios. Lo pongo así porque no tengo lugar. Este potencial está dado vuelta, porque yo di vuelta a la ecuación, por lo tanto doy vuelta. Está como puesto como un potencial de oxidación. El cobre, en la pila de Daniell, es el encargado de reducirse, de captar los electrones que pierde el zinc y formar cobre, ¿sí? Esta es la reacción catódica, y es la reacción de reducción, y el voltaje es de 0,34 voltios. La reacción global es de cobre 2 más, acuoso más zinc sólido, para dar cobre sólido más zinc 2 más, acuoso, y el voltaje es de 1,10 voltios. Este voltaje es potencial estándar. Ese voltaje es potencial estándar. Sin embargo, si yo armo una pila, pero no tengo soluciones 1 molar de cada uno y la temperatura justo ese día no es de 25 grados Celsius, hace mucho frío, o estamos en otro país, o hace mucho calor, yo puedo corregir este voltaje y bueno, voy a encontrar que hay una leve diferencia. Y para hacer esa corrección del voltaje, lo que voy a hacer es usar la ecuación de Nernst. Entonces, supongamos que la pila la vamos a armar, ¿sí? Con una solución de zinc 2 más, 0,001 molar, y una solución de cobre de 1,0 molar. Por ejemplo, vamos a ponerle 0,9. Vamos, esta barra es la barra de zinc, esta barra es la barra de cobre, y lo que vamos a fijar una temperatura. Vamos a decir que la temperatura ese día está fría, 4,0 grados Celsius. Entonces, ¿cómo voy a aplicar la ecuación de Nernst? Yo sé que la ecuación de Nernst dice que es E es igual a E0 menos RT sobre NF logaritmo neperiano de Q, ¿sí? O sea que E va a ser igual a E0, E0 vale 1,10,
voltios menos R es 8,31 joules sobre mol Kelvin por la temperatura en Kelvin, 273 más 4, 277, sobre N es la cantidad de electrones transferidos en la reacción. En este caso hay una transferencia de 2 electrones. Por la constante de Faraday, 96.500 coulombs. Y todo esto va a ir por el logaritmo neperiano de Q. Q es el mismo Q que es el cociente de reacción que se usa para equilibrio químico, que en este caso va a ser concentración de zinc sobre concentración de cobre. Como no tengo ningún 2, ningún 3, no va elevado a la nada. Pero si acá hubiera un 2, iría elevado a la 2. Si acá hubiera un 3, iría elevado a la 3. Voy a borrar para que no tengo lugar. O sea que esto me va a quedar todo esto, ¿sí? Acá abajo, por el logaritmo neperiano de la concentración de zinc 2 más sobre la concentración de cobre 2 más. La concentración de zinc 2 más es 0,001 molar y la de cobre es 0,9 molar. Entonces, de esta forma, cuando yo haga este cálculo, voy a obtener un valor parecido a 1,10, pero que va a estar corregido por las nuevas condiciones de trabajo que ya no son las condiciones estándar. ¿Sí? Bien, hay que ver cuánto da la cuenta. Bien, haciendo esta cuenta, el voltaje corregido me da de 1,18. O sea que si hacemos toda esta cuenta, prueben de hacerla, me tiene que dar 1,18 voltios. O sea que ha servido mejorar la concentración, aumentar la concentración del electrolito del cátodo, ¿sí? Acá me faltan 2 más, perdón, ¿sí? Y bajar la concentración del electrolito del ánodo porque yo he obtenido un mayor voltaje. ¿Tá? Y siempre que se tiene una pila necesitamos o deseamos que el voltaje sea más grande.